Yo hasta le dije, presidente, antes de que entraran los medios de información, voy a tardar, ¿eh? Casi le dije, no hablo de corrido. Y tengo varios temas que tratar con usted. Y me dijo, usted no se preocupe, vamos a conversar con los medios y ya en la reunión bilateral. Entonces, da confianza para hablar de manera sincera con él. Pues yo creo que por eso también me siento como me siento siempre, ¿no? Porque aunque he leído el manual de Carreño, pues uno debe ser auténtico. Me sentí yo cómodo y pues abrí un poco las piernas y las doblé, porque estaba yo tranquilo. Esto no es un asunto de urbanidad y de buenos modales. Aquí va uno a tratar lo que interesa. Y fue muy fraterna la conversación. Bueno, primero escuchar el tiempo que me tocó plantear las cosas, luego escucharlo a él, muy respetuoso, y luego ya en la reunión bilateral fue muchísimo mejor. Estaba muy contento, muy contento, y muy respetuoso. Y lo cierto es que es un respeto a México, a nuestro pueblo. A lo mejor otros gobernantes no llegaban a entender, a comprender la grandeza de México y se achicopalaban, para decirlo coloquialmente, se hacían pequeños. Pero imagínense lo que es México, su historia, nuestro pueblo, nuestras culturas. Tenemos la dicha enorme de vivir en un gran país, heredero de grandes civilizaciones, y el presidente Biden, como otros políticos, la vicepresidenta, empresarios estadounidenses. Bueno, y también en la prensa estadounidense, maestro Horacio Franco, no creían, no entendían, dice un reportero de la Casa Blanca del LA Times, de Los Angeles Times, the most awkward part was when AMLO told Biden, Mexico is letting Americans cross the border to buy gas because it's $1 cheaper per gallon. No podía creer este reportero, o le pareció
extraño, por decirlo de alguna manera, que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijera al presidente Biden que México dejaría cruzar la frontera a estadounidenses para que echaran gasolina del lado mexicano. No, pues es que a muchos todavía no nos cabe en la cabeza cómo es que en California, en donde se encuentra Los Ángeles, la matriz, el edificio del periódico para el que escribe este señor de nombre Eli Stockles, pues está el galón de gasolina, el más barato, por ahí de los 6, 7 dólares, el galón. Pero bueno, querido Horacio Franco, lo que le hace falta a la prensa es analizar los temas, verdaderamente desmenuzarle a las audiencias, porque yo pregunto, solo pregunto, si el que se hubiera sentado con las piernas abiertas y los pies doblados, o no sé cómo dijo el presidente, si el que no hubiera, si Joe Biden no hubiera cruzado las piernas, ¿se lo criticaría? Yo creo que no. Y ahí también habla de una gran discriminación, un gran clasismo. Pero bueno, mi querido Horacio, también escucho tus opiniones. No, mira, ellos se odian a ellos mismos, es lo que no se han dado cuenta. Se odian a ellos mismos eh, con un grado de psicosis también, ¿no? Con todo lo que dicen, es una psicosis colectiva que ellos mismos están creando. Por fortuna, no, los ciudadanos ya no nos tragamos ese cuento. Hay 20 millones que sí, por desgracia, pero la mayoría del pueblo mexicano racional, justo, que está viendo la realidad, pues ya no se traga ese cuento, porque tenemos también la otra realidad que fueron los sexenios anteriores, donde se nos dejó verdaderamente desvencijados como pueblo, ¿no? Entonces, las psicosis que se están creando ellos es para protegerse del odio que tienen de ser mexicanos, del odio que tienen de tener las raíces que tienen, de ser mestizos, de ser Horacio, mexicanos. ¿Sí, dime? Horacio, nada más para picarte la cresta, como decimos en el rancho. Ajá. Fernando Belaunzarán, qué frustrante debe ser para López Obrador que los únicos que aplauden su visita pitera a Estados Unidos son los opinadores que tiene comprados. Pueden citarme. A ver, ¿cuánto te pagan a ti, Horacio? ¿Cuánto te pagan a ti, Víctor Aramburu? ¿Cuánto te pagan a ti, Leticia? Porque pues a mí no me han dicho dónde pasar por el cheque. Digo, No, no, no te pues quiero hacer nada, caso. nada. Mira, a mí que me demuestren, porque además me dicen que tengo prebendas del gobierno, que a mí la 4T me paga. Yo se los he dicho una y otra vez. Si me demuestran que la 4T o tú o cualquier medio de los con los que colaboro me paga un centavo, les doy el 80% de todo lo que me comprueben en mis cuentas de banco que me llega por presidencia de la República, por la 4T o por los medios de comunicación. Miren, lo que pasa es que ellos se crean esta psicosis porque precisamente como ya no tienen para dónde hacerse y porque saben que no tienen la razón en lo más profundo de su ser. Entonces, hoy, por ejemplo, estaba yo oyendo la argumentación de Pepe Cárdenas y la de Ferriz de Con sobre lo que, pues, los temas que trataron en el encuentro bilateral. Y lo que más me resalta es cómo solamente aplican toda la basura, toda la mierda que nos dejaron los gobiernos anteriores, todo ese desprecio que le tienen al pueblo, como si fuera una culpa única y responsabilidad de López Obrador y como si él no estuviera haciendo nada. O sea, usan toda una serie de argumentos que son válidos, porque como decía Ferriz de Con, sí, obviamente los migrantes se fueron porque este país no podía ofrecerles nada, porque no quería ofrecerles nada, porque no estaba haciendo nada para ofrecerle nada al pueblo de México y por eso se largaron a Estados Unidos a buscar nuevos horizontes. Pero hoy López Obrador precisamente está tratando de nivelar ese desnivel que se tenía tan grande en este país para que la gente aquí y la gente del campo, con la cuestión que está haciendo en el agro, que es tan importante, con la cuestión de los fertilizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos lo que está haciendo porque nosotros analizamos, vemos la mañanera, tenemos los argumentos realmente sólidos, ¿no? Lo que se argumenta de la inseguridad, pues hoy el observador les puso una cachetada con guante blanco señalando los datos del INEGI, no los de la presidencia, no sus otros datos, sino los del INEGI. Entonces, cada mañanera es finalmente una apología
de un gobierno que está trabajando, de un gobierno que sí está haciendo cosas. Y allá también en Washington, lo que fue a decirle a Biden es una apología de Latinoamérica, o sea, es una apología de lo que está pasando en México, en Centroamérica, en Sudamérica y en el mundo. No más hegemonías, ustedes ya no tienen la hegemonía. ¿Cómo pueden poner este meme tan verdaderamente o sea, de veras es que de verdad en lo más absurdo del mundo, donde ponen a López Obrador en una sillita chiquita y a Biden en una silla más grandota, haciéndose grande, cuando le fue a decir López Obrador a Biden que ya basta de hegemonías, a ver, ¿qué presidente de los anteriores o qué incluso de los jefes de Estado actuales ahí en Europa se atreve a decirle a este señor en su mera cara y sentado como quieran que se siente, pero qué presidente, yo quisiera que me digan, le va a decir a Biden, que es un presidente además que está debilitado, sí, pero que es un presidente y que se sigue manejando como el presidente del país más poderoso del mundo, que ya también eso queda en tela de juicio, queda en duda. Pero bueno, ¿qué presidente se va a atrever a decir que ya no más hegemonías, no? O sea, es que no hay vuelta de hoja. O sea, cada palabra que dice López Obrador, cada palabra, incluso lo de la gasolina que a muchos les pareció raro que viniera. No, esa es una cuestión diplomática de buena voluntad, de buen comercio, porque también hay un tratado de libre comercio. O sea, y están ignorando otra vez también la cuestión de tratado de libre comercio que deberían de desaparecer, y lo dijo el presidente, los aranceles, bueno, lo de la migración que ya se ha hablado mucho. O sea, es que, no sé, es que yo creo que si los extraterrestres o Jesucristo o Buda bajaran de los planos astrales donde se encuentran, que yo no creo en eso, pero pues, si bajaran y les dijeran a toda esta gente que López Obrador tiene razón y está en lo correcto, se empecinarían todavía en decir que Cristo es un impostor y que Buda no, era otro impostor y bueno, que los extraterrestres tampoco existen, pues, ¿no? O sea, es que no tienen salida ya, o sea, ya están en una etapa y en un nivel verdaderamente más que enfermizo, más que delirante, más que aberrante para ellos, porque como bien lo decía Víctor y también lo decía Leti en el refilón, es que en realidad los que se están quedando, los que se van a quedar solos, los que no tienen el apoyo de la razón y de la gente que por lo menos tiene más de 2 centímetros de frente, son ellos, ¿no? Entonces no hay vuelta de hoja. Hasta a mí me parece ridículo en cierto sentido darles tanta importancia, pero es que sí tienen mucha importancia porque es la gente que tiene el poder económico en sus manos de los medios de comunicación y es la que les mete la indoctrinación a mucha gente que no tiene estos medios como los tuyos, los de YouTube, por ejemplo, para poderse informar. Son mucha gente que anda en los taxis o que la gente, las amas de casa que no conocen el manejo de las redes sociales y esa gente las siguen influyendo y sigue habiendo mucha gente que sigue Claro. creyéndoles. Es muy peligroso, siguen siendo peligrosos. Así es. Le voy a pedir a la senadora Malú Micher, que ya la vi entrar al sistema, que me aguante tantito, senadora, porque de estos temas también quiero platicar con usted. Pero déjeme ir después de mi editorial con otra ronda en esta mesa de diálogo. Aguánteme unos minutos si me hace ese gran favor, senadora Malú Micher.